De acuerdo con el artículo 179 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas están obligados a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para ello los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Este tema está muy delicado porque imagínense que, como se entiende en la primera lectura, es que si a lo mejor algunos precios los tienes más baratos de lo que tú haces porque tu sistema de producción es mejor, tu maquinaria que tienes es de última generación y hace que se abatan costos, utilizas menos mano de obra, etcétera, etcétera. Entonces nos veíamos obligados a llevar dos contabilidades. Una contabilidad que es la real, en donde aplicas los costos en los que realmente incurriste tú, en tu empresa, y otra en los que pudieran incurrir otras empresas. Entonces tendríamos que llevar cuentas de orden y esto sería una gran complicación. Entonces esto lo comento para que hay que tener mucho cuidado con cómo entendemos aquí este artículo 179. En caso contrario de que las autoridades lo detecten, pueden determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas mediante la determinación del precio o monto de la contraprestación entre partes relacionadas, considerando contraprestaciones comparables de independientes. ¿Ok? Entonces, si yo, autoridad fiscal, me percato o tengo la sospecha de que tu empresa estás manipulando algunos precios, te puedo ir a revisar y hacer un comparativo entre cómo estás aplicando tú tus precios de transferencia y cómo está tu competencia o cómo está el común denominador de las demás empresas. Entonces, ahí hay que echar mucho ojo. De acuerdo con el 179 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, también tercer y último párrafos, son operaciones comparables cuando no existan diferencias entre estas que afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 216. En caso de existir dichas diferencias, estas se eliminen mediante ajustes razonables. Para determinar dichas diferencias se deben de tomar en cuenta elementos tales como características propias de las operaciones, funciones o actividades, términos contractuales, riesgos, circunstancias económicas, estrategias de negocios, etcétera, etcétera. Lo que comentábamos hace un momento, tenemos un mejor sistema de producción, tenemos una mejor maquinaria, en donde compramos nosotros, o a lo mejor somos dueños de algún terreno en donde obtenemos la materia prima para la elaboración o manufactura de nuestros productos y por eso nos sale más barato. Entonces hay que tener mucho cuidado para podernos defender contra las revisiones del SAT, de tomar en consideración todos esos elementos que estamos comentando. Se presume que las operaciones entre residentes en México y sociedades o entidades sujetas a regímenes fiscales preferentes son entre partes relacionadas en las que los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan conforme a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. Muy bien, tenemos los métodos para determinar el precio del mercado. Pues hay unos métodos de los cuales nos habla el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que nos dice o nos establece que el primero es el precio comparable no controlado, el segundo un precio de reventa, tercero un costo adicionado, cuarto partición de utilidades, 5 residual de partición de utilidades y el sexto márgenes transaccionales de utilidad de operación. Todos estos métodos vienen explicados, determinados en este artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los ingresos, costos, utilidad bruta, ventas netas, etcétera, se determinarán con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Bueno, ahora ya cambió el nombre. Tenemos por ahí un criterio de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia y Fiscalía Administrativa, así se llamaba antes, el tribunal. De acuerdo con el criterio de esta sala, contenido en sentencia de marzo del 2006, no será deducible un pago o parte relacionada en el extranjero si no se demuestra que el pago se hizo a precios de mercado, por lo cual se hace indispensable el estudio de precios de transferencia. Recuerde, no nada más el estudio de precios de transferencia, sino las características propias de la empresa
que por alguna circunstancia especial en nuestra producción pudiéramos tener precios y costos más bajos. Las implicaciones del contador público. El contribuyente debió pactar precios de mercado en relación a todas las operaciones con partes relacionadas. El contribuyente deberá contar con la información y documentación comprobatoria en relación a las operaciones con partes relacionadas residentes en el país o en el extranjero. El contribuyente debió presentar declaración informativa de operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. El papel del auditor. No juzgar la calidad técnica del estudio. Es una materia multidisciplinaria. Entran diferentes criterios, diferentes profesionales para poder justificar esta cuestión de los precios de transferencia. Informar al cliente del cumplimiento de sus obligaciones. En caso de que el cliente no cumpla, asentar en el informe de la situación fiscal. Muy bien, colegas, para llegar aquí a una conclusión, recuerden, precios de transferencia solamente las empresas que tienen transnacionales, que son socios, que tienen la dirección, son accionistas o tienen sucursales en otros países del mundo. Ahí es donde van a aplicar los precios de transferencia. Después tenemos que hacer un estudio para determinar que efectivamente estamos respetando los precios que diera cualquier proveedor que vende este tipo de artículos. Y esas transacciones son muy vigiladas por parte del SAT a manera de que no se paguen menores impuestos. Por poner un ejemplo, en hotelería, si una empresa que tiene una sucursal o tiene su matriz en Europa y vende a $100 y nada más manda, por ejemplo, a México $20 por venta de una habitación, entonces esto lo hacen para dejar mayor utilidad allá y probablemente por pagar menores impuestos, porque ya tienen mayor número de gastos que pudieran deducir o que pudieran aplicar en esas empresas. Entonces este tipo de situaciones pues lo quiere evitar el SAT y lo quiere evitar la OCDE y todos los países que están afiliados a la OCDE. Pues muy bien, llegamos hasta aquí con este tema el día de hoy. Espero que haya quedado claro, y cualquier duda o pregunta, ahí tenemos los medios por los cuales se pueden comunicar con nosotros, los correos electrónicos y nuestras plataformas. Muchas gracias, buen día.